Batería, prepárense. Escucharon la voz del sargento Dumat gritando a través del comunicador. Los artilleros retiraron las lomas de camuflaje y se prepararon para cargar, como si alguien hubiese golpeado una colmena de abejas en reposo. En un instante, la zona alrededor de las baterías se convirtió en un nido de actividad. En todas partes, equipos de artilleros corrieron a sus puestos, retirando las lonas de camuflaje y se prepararon para disparar. Viendo cómo el camuflaje fue retirado para revelar la docena de enormes y brillantes cañones de la clase Hellbreaker bajo su mando, el capitán Álvar Valerio Meran se permitió un momento de placer al ver a los hombres bajo su mando cumplir sus órdenes. No había señales de negligencia, mala disciplina o confusión en los equipos de artilleros. La totalidad de la batería operada era con la suave eficiencia y finamente sincronizada de una máquina bien engrasada. ¡Cargad munición!, gritó el sargento Dumat. Los tonos estridentes de la orden llegaron a los oídos de todos los hombres de la batería a través del comunicador, que llevaban instalado dentro de los protectores para los oídos, que usaban para protegerse del sonido de las estruendosas descargas. A la sombra de un edificio quemado que le servía de cuartel general de facto, el capitán Meran observó a los equipos de carga de 4 hombres asignados a cada cañón, mientras se apresuraban a desaparecer entre las pilas de municiones cubiertas por las lomas de camuflaje junto a cada arma. Un momento más tarde, cada equipo reapareció una vez más, cargando suavemente un proyectil mortal de 1 metro de largo, de alto poder explosivo entre los 4. Luego depositaron los proyectiles en las recámaras de los cargadores y comprobaron que los proyectiles estuvieran bien colocados. ¡Cargad el propulsor! Una vez más, se deleitó con todos los movimientos implacablemente realizados. Meran vio cómo los equipos de carga volvían a desaparecer debajo de las lonas para aparecer cargando los pesados sacos del tamaño de un barril llenos de pólvora, que servían como propulsor para los cañones, gruñendo bajo el peso, teniendo mucho cuidado. Los equipos de carga colocaron los sacos de pólvora en las recámaras y luego se retiraron a sus posiciones, junto a las pilas de municiones una vez más. ¡Cerrad la recámara! Coordenadas de disparo, horizontal transversal, 5 grados 26 minutos. Repito, 025 grados 6 minutos. Vertical elevación, 78 grados 3 minutos. Repito, 78 grados 3 minutos. Efecto del viento, 0,5 grados. Repito, 0,5 grados. Y así, la voz del sargento continuó, repitiendo las coordenadas de nuevo para que los artilleros no cometieran ningún error. Y así los artilleros ajustaron los Hellbreakers para la adecuada trayectoria. Hasta que por fin sus preparativos se completaron, los artilleros se apartaron de sus armas y esperaron la orden de disparo. Sí, pensó el capitán Meran, al igual que una máquina. Realmente fue una muestra más del excelente entrenamiento de los artilleros. Es una pena que nadie del cuartel general no estuviera allí para verlo. Si hubiera habido alguien importante, después de esta demostración, seguro habría recibido una condecoración. En pocas palabras, se preguntó si debía pedir una ración extra de refac para los artilleros a modo de recompensa, pero rápidamente abandonó la idea. Se podría establecer un peligroso precedente de dar a sus hombres bajo su mando una recompensa adicional por simplemente cumplir con su deber. Sería suficiente con una felicitación por haber desempeñado su deber con diligencia admirable. Luego, al ver a sus hombres que lo miraban en su dirección con rostros expectantes mientras esperaban la orden de disparar, Meran hizo un elaborado show de cargar su reloj del bolsillo y miró la hora, las 16:30 exactamente. Pensó con una sonrisa. La mano se colocó en el comunicador que tenía en el cuello del uniforme mientras se preparaba para comunicarle al sargento Dumat que diera la orden de disparar. Es hora de dar a los orcos su dosis diaria de infierno, dijo el capitán Meran.
Había pasado media hora desde que habían matado al francotirador. Durante ese tiempo, Sivers malhumorado estaba en un rincón, con una mirada asesina para David y los demás. Especialmente miraba a Lar, con los ojos llenos de odio y desprecio. No por primera vez, Lar se preguntó cómo podía ser que alguien pudiera odiarle sin ninguna razón aparente. Aunque dado el comportamiento actual de Sivers, pensó que lo mejor era que no preguntarle abiertamente por qué lo odiaba. En otras partes de la trinchera, sus otros compañeros estaban en las mismas posiciones que ocupaban antes del francotirador. David estaba de espaldas contra los bidones y estaba dormido y envuelto con un abrigo extra una vez más. El maestro había vuelto a su libro. Bulaben todavía estaba mirando por la tronera, hacia la tierra de nadie, de guardia con Lar a su lado. Ahora, con el breve alboroto causado por el francotirador, Bulaben había caído en el silencio como los demás. Muchas cosas han cambiado. Lar pensando que el silencio melancólico de la última media hora había servido para darle tiempo para pensar. Hace unas pocas horas estaba con Jenks y los demás, preparándose para hacer su primer desembarco planetario y sin saber qué pasaría. Incluso en las peores pesadillas ninguno podría haber presentido cómo acabaría. Ciertamente, Jenks no había esperado morir en una silla del módulo de aterrizaje. Más importante que el sargento Ferres hubiese esperado que lo matara un fallo en un explosivo de abertura de emergencia de la rampa. Lo mismo ocurrió con Hallan, Borras y Leden. Es como le decía el viejo predicador de su niñez: nunca se sabe cómo será tu muerte hasta el último momento, y para entonces ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Se puso serio por la lección del viejo predicador, temblando por el frío. Lar miró hacia la tierra de nadie y trató de hacerse una idea de cómo había llegado hasta allí. Por mucho que lo intentara, no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido el error que lo había traído a este lugar. No tenía sentido la muerte de sus amigos y compañeros. No tiene sentido que estuviera sentenciado a muerte en menos de 15 horas. Nada tenía sentido. Volvió a mirar hacia abajo, hacia sus compañeros. Lars se dio cuenta de que podía ver las letras doradas del título en la cubierta de cuero, agrietado del maltrecho libro que estaba leyendo el maestro. Debajo del águila. Lara había oído mencionar el libro en formación básica. Era una compilación de relatos de las acciones más valientes y los éxitos pasados de alguno de los millones de regimientos de los ejércitos del emperador. Mirando al maestro mientras leía el libro, vio en el rostro del maestro una sonrisa ocasional de vez en cuando, como si se divirtiera por algún pasaje del libro. Una vez más, Lars se preguntó acerca del pasado del maestro. David había mencionado algo sobre que ya no está en el Escolarium. Podría ser que el maestro hubiera sido un estudiante en algún curso de educación superior antes de ser reclutado. Ciertamente tenía la disposición para ello, y parecía estar mejor informado que cualquiera de sus otros compañeros. Si realmente era un erudito, el cómo había acabado en una trinchera era un misterio. También era un misterio el comportamiento y las motivaciones de los demás hombres que lo rodeaban. Con una repentina tristeza nacida del silencio, Lars se dio cuenta de que no sabía nada de los hombres con los que compartiría la trinchera. También no podía comprender a ninguno de los otros hombres que había conocido hasta el momento en Brocherok. El cabo Vladek, al médico Svenk, el sargento Chelkar, Vidmir, Dabir, Azibers, el difunto Rebzik. Ninguno de ellos se parecía remotamente a cualquiera de las personas que había conocido antes de haber llegado a este planeta. Por turnos eran rudos, sarcásticos, cínicos y hastiados del mundo, por no decir el desprecio que sentían por las otras instituciones y tradiciones que Lara había llegado a apreciar. Incluso Bulaben, el más simpático y acogedor de los Verdans, Lar podría sentir una cierta reserva, como si el gran hombre no se fiaba de llegar a conocerlo muy bien. Era más que eso, más que cualquier alejamiento de la manera o la falta de empatía. Estos hombres eran totalmente desconocidos para él, casi como algo ajeno a su manera, como los orcos. Era como si fuera una extraña y totalmente nueva especie de hombres, muy distante de la comprensión de Lar que se hubiera desarrollado en este lugar. Una nueva especie, pensó con un escalofrío que no debía absolutamente al frío del aire. Una nueva especie, forjada en el infierno y alimentada en los campos de batalla de Brocherok.
Pareces atrapado en tus pensamientos, sangre nueva, dijo Bulaben a su lado. El sonido de su voz, después de tanto silencio, hizo saltar a Lar. Cualquiera diría que el peso de todo este mundo está sobre tus hombros. No puedes ser tan malo como eso. Puedes contarme lo que sea. Por un momento, preguntándose si era posible dar palabras a todo el tumulto confuso de pensamientos y de emociones que giraban en el interior de su mente, Lar se quedó en silencio. Entonces, justo cuando estaba a punto de responder a la pregunta de Bulaben, oyeron los rugidos de una descarga de artillería en la distancia detrás de ellos. Suena como si estuvieran disparando con los grandullones, dijo Bulaben, volviéndose para mirar hacia el sonido de la descarga. ¿Los grandullones?, preguntó Lar. Es el apodo a los Hellbreakers, afirmó Bulaben distraídamente. Una variante local de los Basilics, un poco más grandes. Ahora por favor, no digas nada, tenemos que escuchar. Desde lejos, Lar empezó a oír el grito agudo de los proyectiles de artillería en vuelo. Moviéndose cada vez más cerca, el sonido, cuando estaba más cerca, se hacía un fuerte rugido por momentos, hasta que por un momento el ruido parecía que pasaba por encima de su cabeza. ¡Fuego de artillería!, gritó Bulaben, agarrando a Lar por el cuello y tirando de él hacia abajo, cuando saltó de repente hacia el fondo de la zanja. Su estómago impactó con fuerza contra una caja de municiones cuando aterrizó en el suelo de la trinchera. Lar descubrió que no estaba solo allí. Despertado por el grito de alerta de Bulaben, David y los demás ya habían arrojado hacia el fondo de la trinchera, abrazados al suelo con todo el fervor de unos amantes reunidos, después de una larga separación. Al verse boca abajo entre un montón de cuerpos, el talón de una bota golpeándolo dolorosamente contra su oído, Lar intentó levantarse, solo para descubrir que era imposible moverse, ya que el enorme cuerpo de Bulaben yacía encima de él. Lar estaba a punto de preguntar sobre las razones que habría detrás del extraño comportamiento de sus compañeros, pero la pregunta se respondió por sí sola, cuando el rugir de los proyectiles que pasaban por encima terminó abruptamente, sustituidos por el rugido de las explosiones, cuando empezó a desmoronarse parte de la tierra de la trinchera. «¡Los estúpidos hijos de puta!», gritó David. Su voz no podía ser escuchada por encima del estruendo. «Es la tercera vez este mes». La tierra tembló con las dotaciones múltiples. Lar cerró los ojos y hundió la cara en el barro, con los labios murmurando una letanía de oraciones, ahogados y aterrorizados. Mientras oraba para la salvación, mientras oraba, su mente corría con preguntas desesperadas e indignadas. ¿Cómo podía ser?, pensó. Bulaben dijo que era nuestra artillería. ¿Por qué la artillería imperial dispara sobre nuestras posiciones? Pero no había ninguna respuesta, solo más explosiones y el suelo estremeciéndose con el bombardeo continuado. Entonces, de pronto, gracias a Dios, las explosiones se detuvieron. «¡Moveos rápido! ¡Fuera de la trinchera!», gritó David. «¡Rápido, antes de que los bastardos vuelvan a recargar!». Poniéndose en pie mientras los demás saltaban hacia arriba y sobre la pared de la zanja trasera, Lar los siguió. Vio que estaban en medio camino hacia la segunda línea de trincheras. Estaban corriendo desesperadamente para ponerse a cubierto. Para Lar en estos momentos solo era consciente de los latidos de su corazón. Entonces, como si con un lento amanecer, oyó el sonido de los proyectiles otra vez sobre su cabeza. Nunca llegaría a la trinchera a tiempo. De repente, una explosión en el aire cerca de su posición lo tiró al suelo y lo medio enterró con tierra. De espaldas y cubierto de tierra, Lar sintió un repentino temor al pensar que había sido enterrado vivo, antes de ver el cielo otra vez, dándose cuenta de que solamente estaba cubierto de tierra parcialmente. Escupiendo tierra, se levantó y tropezó con sus pies para caer de nuevo. Pasó unos largos instantes peligrosos, tambaleándose sin rumbo, a medida que más explosiones se sucedían detrás de él. Entonces, aliviado, oyó el sonido de una voz familiar gritando a través de la bruma de su confusión. «¡Aquí, sangre nueva!», oyó otra voz gritando. «¡Por aquí, por aquí!».
Era Bulaben, de pie protegido por los muros de sacos de arena de uno de los refugios subterráneos de la trinchera. El gran hombre le estaba gesticulando frenéticamente. Al verlo, Lar, medio corriendo, medio tropezando, se dirigió hacia él, cayendo a los brazos extendidos de Bulaben. Cuando finalmente llegó a la seguridad del refugio, luego a toda prisa, Bulaben ayudó a Lar a bajar por las escaleras hacia el refugio, mientras que otro Bardan con rostro sombrío cerraba la puerta detrás de ellos. Sangre, dijo Bulaben. La mayoría de palabras eran ahogadas por el zumbido en los oídos de Lar. Un pensamiento. Cerca. Tú. Sangre nueva, dijo Bulaben de nuevo. Las palabras que Lar podía entender eran tenues y amortiguadas, como si la voz del hombre grande fuera un susurro agonizante haciendo eco a lo largo de un largo túnel. Todo bien, sangre nueva. La cara de Bulaben estaba pintada con preocupación, cuando Lar sintió una repentina debilidad y el mundo que le rodeaba se oscureció. ¡Sangre nueva! Y entonces todo se volvió negro.